Com ja sabeu, la salut forma part molt important del nostre programa. Avui parlem del dolor. Què és exactament el dolor, com podem tractar-lo i formes de dolor. I la persona que està avui així amb mi en el nostre plató per a parlar d'aquest tema és el nostre metge de família, Àlex García. Àlex, bon dia, benvingut a esta nova temporada. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Bea. Ya tenía ganas de volver a estar con vosotros. Bueno, gracias a Ribera Televisión y gracias a ti por seguir contando conmigo. Nosotros encantados de que estés un día más, porque siempre que vienes aportas mucha luz y muchos detalles que desconocíamos y siempre nos vamos sabiendo algo más, que es lo importante. Hoy me proponías hablar del dolor. ¿Por qué exactamente has pensado en este tema? Pues yo creo que el dolor es algo que todo ser vivo, no digo ya ser humano, digo ser vivo, experimenta, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, creo que es algo que nos afecta a todos, ¿no? Mientras estamos vivos o mientras no estamos dormidos también, ¿no? Porque muchas veces pues, nos anestesian y ya no nos duele, ¿no? Yo también ahora, por ejemplo, que estoy trabajando en la unidad de cuidados paliativos, siempre digo, cuando estamos dormidos o cuando estamos sedados, no nos duele tanto, ¿no? No hay dolor. Entonces, pero siempre que estemos vivos, ¿no? Cuando hay vida, hay dolor, ¿no? Pero el dolor es muy relativo y sobre todo la pregunta, ¿no? Vea, ¿qué es el dolor, no? Porque tenemos que empezar por el principio. Exacto. ¿En qué ¿Qué es el consiste dolor? Pues el dolor se define más que nada como una sensación negativa, ¿no? Que se percibe pues, por uno mismo, ya puede ser algo... Es más bien subjetivo, quiero decir, porque a lo mejor el dolor que tú puedes percibir ante un estímulo no va a ser la misma percepción que pueda tener yo. Y luego también es importante decir que puede ser por una causa interna de nuestro organismo o por un factor externo. Y ahí influyen muchos factores a nivel personal, lo que tú hayas vivido previamente y a lo mejor a nivel externo, pues lo que te rodee, ¿no? Entonces, a ti, Bea, ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido dolor? Pues en algún momento del día, todos los días tengo dolor. Además, yo soy una persona bastante hipocondríaca, digamos, y la verdad es que no me viene muy bien porque enseguida, pues ya sabes, Es un como dolor médico. psicológico. Correcto, el dolor psicológico de ser hipocondríaca, la verdad que es el peor de todos. Pero sí que es verdad que o bien pues en el ciclo de la mujer, que tal, en fin, jaquecas, tal, siempre hay algo, la verdad. Claro, cuando por ejemplo tú estás en un momento de tu vida, por ejemplo, maravilloso, o en una situación que dices, bueno, me siento bien, a lo mejor el mismo estímulo doloroso, a lo mejor que, no sé, una cosa que duele mucho, por ejemplo, cuando te cortas la yema del dedo con una hoja. Eso duele mucho. Sí. Y es una tontería, quiero decir, es una herida que dices tú, pues la tengo ahí, Exacto. no me voy a morir por esto, pero duele que no veas. Sí. A lo mejor en un momento que pues, estás más contento, pues igual a lo mejor te duele menos esa herida. Y a lo mejor en un momento que estás más de bajón, ¿no? Como se suele decir, pues igual dices, me estoy muriendo de dolor, necesito tomarme algo, ¿no? Por ejemplo. El factor emocional, ¿no? Condiciona mucho. Condiciona muchísimo, más de lo que la gente se imagina. ¿Sabes con qué pienso que eso está muy relacionado? Con el tema de dar a luz. Sí, cierto es. También hay gente, por ejemplo, que ya, si psicológicamente estás predispuesta a decir, uff, el embarazo me está yendo fatal, entonces ya tu cerebro lo estás condicionando a que el parto sea más doloroso, vas a poder soportarlo. Más traumático, y a lo mejor eso va a condicionar a que a lo mejor no tengas otro embarazo, por ejemplo. En cambio, que a lo mejor si tú te lo planteas y dices, bueno, venga, eres más resiliente, ¿no? Y dices, venga, va, no pasa nada, tengo mis náuseas, pero bueno, lo voy llevando, el Caribán, el tal. Y al final, igual a lo mejor el parto es más traumático, pero la mujer lo sufre con menos dolor. Entonces, depende mucho también de esos factores, ¿no? Y luego también una cosa importante que se me olvidó decir, por ejemplo, el dolor. El dolor, cuando, por ejemplo, hay un factor externo que nos produce dolor, no es malo, o sea, es un... Cuando te refieres a factor externo, ¿a qué es? ¿A que me doy un golpe? Por ejemplo, vale. Exactamente. O me quemo, por ejemplo. Cuando recibimos un factor externo, o sea, que nos agrede, por decirlo de alguna forma, nuestro cuerpo, entonces hay terminaciones nerviosas que recogen ese estímulo doloroso, lo mandan a nuestro cerebro y es lo que nos produce esa sensación negativa de dolor. Esto digamos que es un estímulo
de adaptación que tenemos nosotros para decirnos, atención, aquí está pasando algo, para avisarnos, ¿vale? Es como la fiebre de por sí no es mala, que ya hablamos en anteriores programas, pero nos está avisando que algo está pasando y nos está avisando de que potencialmente puede ser grave o no grave. Por ejemplo, el que me corte con una hoja el dedo no es grave. Ahora, el que a lo mejor me he cortado o... Por ejemplo, pues, no sé, algún dolor. Me he cortado la pierna. Sí, claro. Me estoy desangrando, Pues me estoy desangrando, es es grave, duele. Pues sí, puede doler. Puede doler tanto incluso que hay veces que hay grados de dolor tales que puede producir pues, una pérdida de conciencia, por ejemplo. Y esto del umbral del dolor, que se dice mucho, el umbral del dolor de cada uno. A ver, el umbral del dolor, claro, esto es muy subjetivo y muy personal, claro. Incluso dentro de la misma persona puede variar mucho. Es decir, que mucha gente se confunde, ¿no? Cuando decimos, ¿tiene el umbral del dolor alto, bajo? ¿Qué significa Exacto. esto? Por ejemplo, si tenemos el umbral del dolor, vamos a poner, este es el umbral, tenemos una tabla, tenemos una gráfica. Si tenemos el umbral del dolor alto, significa que ante un mismo estímulo doloroso, pues al tenerlo alto, esto no nos va a doler. Ahora, si bajamos el umbral del dolor aquí abajo y somos muy susceptibles del dolor, este dolor lo vamos a notar como muy intenso. Grande, muy intenso. El mismo golpe, digamos, el mismo pisotón no le duele igual a una persona que a otra. Claro, hay gente que tiene el umbral del dolor más alto, que dice, yo tengo el umbral del dolor muy alto, pues a lo mejor esas personas no tenderán a tomar analgésicos, por ejemplo, ante un estímulo doloroso. ¿Y es bueno o es malo? Tener el umbral del dolor alto o bajo, ¿qué es mejor? ¿Eso es como la tensión? ¿Que es mejor tenerla, si tienes que tenerla, mejor tenerla baja que alta? ¿O como...? Claro, a ver, el umbral del dolor depende, porque el tenerlo excesivamente alto... Te puede a lo mejor llegar a confundir, quiero decir, a lo mejor estás padeciendo algo grave y tú crees... Porque, por ejemplo, hay dolores, de hecho el dolor es una causa de subir la tensión, que me estabas diciendo antes precisamente. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una persona que dice, es que tiene 180 de tensión, a lo mejor es porque tiene un estímulo doloroso que le está produciendo que le suba la tensión. Entonces, claro, de por sí el dolor agradable no es. No, claro. No, salvo que seas masoquista. Exacto. Pero vamos, en general no suele ser agradable. Ahora, también es verdad que no es necesario, ante el mínimo dolor, tomarnos cualquier medicamento. Por ejemplo, el tema este de la vacuna. Todo el mundo se ha bueno, todo el mundo. Bueno, ojalá. Menos los negacionistas, pero casi todo el mundo que se ha vacunado ha experimentado ese dolor del brazo. Y la pregunta del millón, ¿me tomo paracetamol para prevenir ese dolor del brazo? Pues depende. Yo no te lo recomendaría. Ahora, si te has pinchado y empiezas con ese dolor que es insoportable, te puedes tomar, por ejemplo, un paracetamol. Pero no es necesario. Entonces también hay que saber manejar el dolor. Por eso es tan importante. A la mínima que tengo dolor, ¿me tomo algo? Pues claro, hay gente que no, exacto, hay gente que no soporta ni un mínimo dolor de cabeza, ni enseguida están con la pastilla en la mano. Yo tenía una compañera de trabajo antes en otro medio que todos los días de su vida, conforme entraba por la puerta, se tomaba un ibuprofeno. Y decía, no, yo la droguita. Como profiláctico. Sí, o sea, todos los días de su vida ella, conforme entraba por la puerta de la redacción, se tomaba y yo decía, pero muchacha, ¿pero te duele? No, pero por si acaso. Claro, pero por si acaso. Como, pero claro, también el tomarte algo, el tomarte el ibuprofeno, también puede llevar a otros efectos secundarios. Claro. Entonces, la gente igual no es consciente de ¿qué es mejor, aguantar un poco el dolor o tomarme cualquier cosa para calmar ese dolor? Pues es bueno que la gente sepa que tanto tener dolor, hombre, depende del dolor, también es verdad, como tomar algo, pues hay que ver qué tipo de dolor y si podemos aguantar, qué no podemos aguantar y nos está afectando, pues bueno, vamos a ir tomando analgésicos, que ahora, si quieres, entraremos en el tema de cómo tratamos el dolor, ¿no? Vamos a ello. ¿Cómo tratamos el dolor? ¿Cómo tratamos el dolor? Pues, a ver, básicamente están los medicamentos, luego también hay otro tipo de terapias, ¿no? A lo mejor es verdad que, pues, si tú te evades viendo o escuchando música, a lo mejor la musicoterapia es forma de tratar el dolor, por ejemplo, sin tenernos que tomar medicamentos. Pero bueno, a nivel farmacológico, tenemos los analgésicos, ¿vale? Y hay una escalera analgésica en función del grado de intensidad y también lo que usamos en medicina para tratar el dolor en general. Primero tendríamos en el primer escalón los analgésicos básicos tipo el paracetamol, por ejemplo, o el nolotil. Luego tendríamos los antiinflamatorios no esteroideos, véase el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Luego ya pasaríamos a los corticoides,
que están ahí pues, la cortisona, el urbasón, bueno, eso es una marca comercial. Y luego ya tendríamos los opioides débiles, como podría ser, por ejemplo, el tramadol, que de hecho hay medicamentos que unen paracetamol con tramadol, y dos fármacos combinados dentro del mismo medicamento se potencian. Y luego ya pasaríamos a los opioides mayores, como tendríamos, por ejemplo, el más conocido sería la morfina, por ejemplo. Exacto, exacto. Que hay mucha gente que también le tiene pánico, ¿no? Dice, la morfina, los mórficos, Parece ¿no? ya lo último. Yo, por ejemplo, ahora cuando empezaba a trabajar en la unidad de hospitalización a domicilio, en la UHD, ahí tratamos todos los días con mórficos, porque es gente que está bastante mal, gente que padece mucho dolor por cánceres, y hay que usar medicamentos fuertes para el dolor, para calmarles el dolor. Y realmente es verdad que cuando hay que usar la morfina hay que utilizarla. Claro. O, por ejemplo, cuando vas, yo trabajando en urgencias, cuando vas a un accidente de tráfico y ves, por ejemplo, a alguien que se ha roto la pierna o el brazo, yo no he tenido ningún reparo en utilizar la morfina, porque es un dolor intenso de por sí, de una intensidad a lo bestia que puede hacer que la persona pierda el conocimiento, mejor no porque se está desangrando, sino por el dolor. El dolor, exacto. Claro. Es decir, el dolor no es que haya que soportarlo, pero bueno, tampoco hace falta tomarnos de todo al mínimo dolor. Sí que es verdad que es una realidad que existe, ¿no? El umbral del dolor en cada persona. No es palpable, pero existe. Existe. Y que se puede tratar. Lo principal un poco es la gestión emocional, ¿no? Que tenga cada uno al final. Y la adaptabilidad, ¿no? Y la resiliencia también para decir, venga, voy a poder con este dolor y voy a tirar para adelante y me va a servir este dolor pues para mí, para aprender y para que me duela menos la próxima vez. Todos son experiencias. Alex, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros. De todas formas, si alguna de las personas que está en casa, como siempre, necesita algo un poquito más, afinar un poquito más, ¿se pueden poner en contacto contigo? Sí, a través del Instagram, @Dr. Alejandro García Sánchez. Y pues ahí me pueden mandar mensajes y cualquier cosa. Cualquier duda, pregunta, se pueden poner en contacto con nuestro médico de familia favorito. Gracias, Àlex, buenos dies. Moltes gràcies, Nos vemos. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.